Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Reza la letra de la siguiente manera. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Este mensaje se va a titular: ¿por qué estás triste? Dile a tu vecino: ¿por qué estás triste? Era notable para todos los habitantes de Jerusalén un hecho histórico que había impactado a la nación. Jesús de Nazaret había sido llevado al Calvario, golpeado, enjuiciado injustamente, y todo lo que conocemos nosotros del proceso del Vía Crucis de Jesús. Y lo que se conversaba en Jerusalén era eso. Todo el mundo hablaba de lo que había acontecido, porque dice el verso 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y donde iban, escuchaba a la gente hablando: pobrecito, por allá, oye, mataron a Jesús. Y era una profunda tristeza, porque el carisma de Jesús, sus obras, sus milagros, habían impactado a la sociedad. ¿Y quién no quería a Jesús? Todo el mundo quería a Jesús. Y al saber lo que aconteció, ellos estaban muy tristes. Pero ¿por qué era la tristeza que ellos tenían? ¿Cuál era la tristeza que lo embargaba? A veces nosotros nos creamos una expectativa o malentendemos un mensaje de alguien, nos creamos una composición de las cosas, y cuando las cosas no suceden como yo las quería, como yo la había planificado, cuando las cosas no suceden a veces por lo que decían las encuestas, por lo que se decía en el pueblo, y tenemos otro resultado, caemos entonces en la tristeza que embargaba a estos dos hombres, que era una demostración estadística, una muestra estadística de todo el sentimiento que embargaba a la nación. Estaban ellos muy tristes realmente. Pero ¿por qué estaban tristes ellos? Nota lo que dice acá, lo que ellos dicen acá. Jesús se le acerca a ellos, caminaba con ellos, pero ellos seguían tristes. Lamentablemente acontece que en la vida cristiana el joven Elí predicaba que el Dios estaba aquí. Pero Jesús estaba con ellos, pero seguía la tristeza con ellos. ¿Cómo nosotros podemos digerir esto de que Jesús es una realidad en la vida del cristiano, pero aún camina cabizbajo, triste,
con comentarios, deprimido, impotente. Ahí estaban esos dos hombres. Pero ¿de dónde salió esa situación? Vean lo que dice la Escritura. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A veces puede ser que tenemos unos ojos velados y unos oídos tapados o taponeados para no conocer más allá del velo de lo que ven mis ojos, ver más allá de lo que mis ojos alcanzan o de mi conocimiento. Y a veces desconocemos nosotros la voluntad suprema del Padre, la desconocemos. Y cuando un hombre desconoce la voluntad de Dios y se crea expectativa, se crean situaciones en su mente, propósitos, metas, y no sucede como él lo vio o lo pronosticó, obviamente viene la tristeza. Y dice aquí la letra, respondiendo uno de ellos ante la pregunta de Jesús, ¿por qué estás triste? Le respondieron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Se llamaron a Jesús forastero. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Un forastero? ¿O alguien que está a tu lado todos los días del mundo? Alguien que está a tu lado en tu circunstancia, en tu tristeza, en tu dolor, en tu frustración. Y Jesús le dice a ellos, sigue diciendo el joven, ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Quién no sabe lo que ha acontecido en estos días en el país? Quizá habrá alguna nación que no está al tanto de los eventos que fijaron los ojos del mundo sobre esta nación. Escuche la palabra. Entonces le dijo Jesús, como haciéndose ahí, como el que no sabía. Como dicen los muchachos en el barrio, se hizo como el loco. Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y Jesús le dijo, ¡ay, y verdad! Pues ¿cómo fue eso? Y le siguen diciendo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos pensaban que Jesús iba a redimir. La palabra redimir, la palabra redención, es una palabra griega que significa el pago de un rescate para liberar a un esclavo, para liberar a un secuestrado. Históricamente la nación israelita fue una nación que a través de la historia tiene una historia de esclavitud. 430 años estuvieron como cautivos en Egipto, esclavos por el imperio de Egipto. Después estuvieron también como esclavos y cautivos por el imperio sirio, luego el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano en estos momentos estaba allí gobernando la nación. Y ellos sofocados, angustiados, deprimidos, cuántos ayunos, cuántas oraciones, pidiéndole a Dios, a Jehová, de que lo liberara de ese yugo, que lo liberara de esa situación. Y entonces en el transcurso de la historia se levantaron hombres como los hermanos Macabeos, que se levantaron contra el imperio para redimir a su pueblo. Pero hubo un hombre, un filósofo llamado Gamaliel, que hace una pequeña narrativa de algunos hechos históricos de hombres que quisieron romper ese yugo,
Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer allí un momentico. Déjenme verificar este pasaje bíblico. Libro de los Hechos. Hechos 5, verso 38. Estoy buscando el de Gamaliel, no la noté, pensé que la mente lo podía, pero de 5:38. Ok, 34. Entonces, levantándose Gamaliel, ¿verdad? Era un famoso erudito, maestro de la ley, doctor de la ley, venerado en el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos hombres. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartad de estos hombres y dejadlos, porque este consejo o esta obra, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea tal vez que te encuentre luchando contra Dios. Entonces ahí le hace la historia. Mire, entonces ellos tenían la concepción de que Jesucristo, cuando comenzó Jesús con su mensaje revolucionario, a anunciar el reino de Dios, y comenzó a la gente a venir. Primeramente lo anuncia Juan el Bautista, luego los discípulos de Juan pasan a Jesús, y Jesús era un hombre que lo seguían miles y miles de personas. Jesús no tenía espacio para la intimidad, para estar solo donde se encontraba. Si iba al desierto, la gente iba al desierto. Si iba al mar, lo iba al mar. Donde Jesús estaba, la gente le seguía. Cuando ellos vieron esto, dijeron: nada, este es el hombre que va a redimir a Israel. Este es el hombre que va a levantar. Y inmediatamente se le suman a Cristo un grupo de hombres para conformar el equipo. Dentro de los apóstoles había unos hombres que eran guerrilleros. Escúcheme, del equipo de los 12 habían hombres que habían sido guerrilleros, gloria al Señor, y se habían unido a Jesucristo porque estaban pendientes de que, oye, este hombre va a llamar a las armas y vamos entonces a armarlo, vamos a enfrentar a este gobierno y vamos a derrocarlo. Y Jesús le dijo un día: mire, el que no tenga espada, compre una espada, porque Dios, nada, llegó el momento, vamos a comprar espada. Y comenzaron la gente a comprar espada y armarse hasta los dientes, porque Dios, llegó la hora en que vamos a redimir y romper el yugo del imperio romano. Pero ellos no entendieron que Jesús le hablaba de un reino diferente. Jesús le hablaba a ellos de un reino que no era un reino terrenal. Le hablaba de algo que supraterrenal, que iba más allá de la limitación de la mente humana. Jesús no le habló a ellos de una insurrección. Jesús vino hablando de un reino. Y ese reino, a la voz del nombre de Dios, tenía ciertas características. Y Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 18, vamos a leer aquí un momentico, cuando él se encontraba con Pilato. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. En el verso 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado por el Señor. Si mi reino fuera de este mundo, ese grupo de personas que me siguen, ellos van a pelear conmigo. No permitirán que me entregue, gloria al Señor. Él fue muy claro y categórico que su reino
no era de este mundo. Y los discípulos no entendieron esto al principio, por eso era la frustración, por eso era la tristeza, cuando realmente no se estableció, no se instauró lo que ellos estaban pensando, porque los judíos eran hombres muy nacionalistas, ellos pensaban solamente en su nación. Inclusive después de la resurrección, Jesucristo le habló por 40 días y 40 noches, le habló del reino de Dios. Y cuando Jesús estaba allí, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? Aún ellos no entendieron que no era realmente lo que ellos pensaban. Ellos no entendían de que no era un reino material, no era un reino de tumbar ni contra un gobierno, era un reino de justicia, donde iba a reinar la paz, donde iba a reinar el amor, donde iba a reinar la voz en nombre de Dios. Era un reino diferente. Era un reino diferente. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompáñenme. Lucas 2:23 dice lo siguiente. Lucas, capítulo 2, verso 23. Dice, sí, porque Lucas fue que escribió Hechos, ¿verdad? Dice el verso 23, hablando de Jesús: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándolo. O sea, lo que pasó con Jesucristo no fue un hecho fortuito, no fue un hecho al azar, fue un hecho profético, un hecho que ya estaba escrito, todos los eventos que marcaban la vida de Jesucristo. Y cuando los discípulos del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 4, dice la Sagrada Escritura, en el verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es decir, que lo que pasó con Cristo, lo que no entendían los discípulos, estaba escrito y eso iba a pasar. Nosotros pensamos a veces que la situación del hemisferio, del continente o de nuestra nación escapó de las manos de Dios. Pero vea usted la oración que hacen estos hombres. En el verso 23, vea la oración que ellos hacen, 4:23. Y puesto en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzando unánimemente la voz a Dios, dijeron: soberano Señor. Aleluya. Ya conmigo: soberano Señor. ¿Qué es un soberano? Soberano Señor. O sea, la iglesia primitiva estaba bien clara. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Jesús? Y él dice: soberano Señor. Colocó el Señor sobre todas las circunstancias, sobre el imperio romano, sobre todas las crisis. Eres un soberano Señor. Y cuando hablamos de un soberano, significa que su voluntad se cumplirá estrictamente sobre todas las circunstancias y que no escapa de la mano poderosa de Dios. Aleluya. Escúchenme. Y habiendo alzado unánimemente la voz, dice: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Esto lo dijeron ellos. Pero el Salmo 136 lo dice más hermoso. 135:6, me corrijo. Lo dice de una forma elegante. 136, 35:6, perdón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos del Señor. Todo lo que Jehová quiere,
lo va a hacer. O sea que Dios no va a hacer algo porque tú no quieras. Usted puede llorar, usted puede ayunar, usted puede palatear, pero déjeme decirle que lo que Dios ha establecido se cumple de la manera que Él lo diseñó. Denos un aplauso a Jesús. ¿Por qué? En el libro de Isaías 55, verso 8, nos habla el porqué de estas cosas. 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, la forma en que Dios piensa es diferente a la nuestra, ¿verdad? Es diferente a la nuestra. Totalmente diferente. Isaías, acá en Isaías, capítulo 14 de Isaías, versículo 24, dice la letra: Jehová de los ejércitos juró, diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Wow. Esto es tremendo. El 26 dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahora, usted dirá: una mujer lloraba desconsolada, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Te olvidaste de nosotros, nos abandonaste. Y lloraba de una forma desconsolada por las circunstancias que nosotros como venezolanos somos protagonistas y activos de los últimos eventos que han pasado en esta nación. Pero qué difícil es aceptar la voluntad estricta de Dios en mi vida cuando yo quiero otra cosa. Qué difícil es cuando Dios no se pega a apoyar a la mayoría. Y la mayoría pensaba entonces que Dios está a favor de la minoría. Dios no está a favor de la minoría, de la mayoría. Simplemente Dios, en sus planes infinitos, que nosotros desconocemos, que nosotros ignoramos, tiene un plan mucho mejor para esta nación, a la voz del nombre del Señor, que tú desconoces. Que tú desconoces. Y decía un pastor ayer, en forma jocosa, que compartimos: bueno, aquellos duraron 430 años. Nosotros al menos tenemos 5 lustros. Así que nos falta bastante, en forma jocosa, ¿verdad? Lo decía él, pero yo creo que el Señor tiene sus proyectos y sus matemáticas. Dios tiene sus planes diferentes a los nuestros. Pero lo que Dios quiere es que nosotros no perdamos la fe. Dios lo que no quiere es que nosotros pongamos la confianza en un sistema. Dios quiere que usted entienda de que tu reino no es de este mundo. Dios quiere que tú entiendas la voz del nombre de que usted no puede poner su mirada y su confianza y toda su fe en un sistema, en un hombre, en una mujer,
mujer, que es el polvo de la tierra y que en cualquier momento nos va a fallar. Yo quiero que nosotros pongamos la confianza realmente en nuestro Dios. Ahora, ¿cómo entiendo yo la voluntad de Dios? ¿Cómo entiendo yo la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice a nosotros de una voluntad que pareciera para ti desagradable e imperfecta. Pero dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Diga conmigo, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Pero ahorita, en tu paladar y en el paladar de muchos compatriotas venezolanos, la voluntad no es agradable. Queremos vomitarla, queremos marcarla, queremos decir: no acepto, Señor, lo que está determinado, no lo acepto. Y tomamos entonces una actitud de rebeldía, una actitud de negación, una actitud a veces hasta de perder la fe y confianza en nuestro Dios, porque no hemos entendido como aquellos hombres que iban tristes, que pensaban que el reino de justicia se iba a establecer a través de la forma como ellos lo habían establecido. Y resulta, hermano, que no es así. La voluntad de Dios se manifiesta muchas veces, se manifiesta de tres formas. Ya conmigo, tres formas. La voluntad de Dios se manifiesta de tres formas. Una de ellas es que la voluntad de Dios se manifiesta a veces a través de un juicio. La voluntad de Dios se manifiesta a través de su misericordia y se manifiesta a través de su justicia. Pero yo que estoy bando, cuando me toca orar con un corazón contaminado, yo entonces digo: Señor, juicio, Señor. Pero te pregunto, ¿la voluntad de Dios es juicio en estos momentos? Pero entonces aquí está la pastora de este bando y dice: Señor, misericordia te pido, misericordia. Pero ¿será que Dios quiere misericordia? Y de repente lo del centro dice: Señor, que sea justicia. Pero ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia tú estás clamando? La justicia que se abran las puertas de las cárceles del país y mucha gente entre allí a pagar lo que ha hecho, el daño ocasionado. Entonces resulta que en estos momentos yo no estoy claro si la voluntad de Dios es juicio, no estoy claro si la voluntad de Dios es la justicia del hombre, tampoco estoy claro si la voluntad de Dios es misericordia. Entonces, ¿cuál es la forma correcta que yo debo orar? Entonces, la forma correcta que nosotros debemos orar es: Señor, venga tu reino sobre esta nación, venga tu reino sobre justicia es el reino de Dios. Es una utopía pensar que cualquier sistema político establecido por el hombre va a ser justo. Ningún sistema político es justo. No ha existido hasta ahora ningún sistema con la justicia del reino de Dios. El cristiano con un corazón no contaminado. Porque qué cosa es orar a veces con corazón contaminado, como decía la pastora Víctor el día pasado. Y cómo yo oro así, cómo yo oro, dime cómo yo oro de esta manera. Que la Biblia me dice que cuando yo vengo al altar y me encuentro en el altar que tengo algo contra mi hermano, deja la ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con mi hermano. Pero como yo oro entonces con corazón contaminado. Alguien me decía el día pasado que estaba en su
su apartamento y alguien oraba en su casa, al lado de su casa, y la hermana curiosa pegó el oído allí de las paredes, y había un grupo de cristianos orando fervientemente, y escuchó que una cristiana dijo: Señor, entrégame la cabeza de ese tirano. Quiero la cabeza. ¿Será que Dios quiere la cabeza? ¿Hasta dónde, hermano, la polarización del país ha entrado, ha dañado la iglesia? ¿Hhasta dónde la polarización te ha ubicado en un polo? No sé si es positivo o negativo, pero la iglesia no puede estar en ninguno de los dos polos. La iglesia se sale de la tierra, es luz del mundo, es un y entiendo que quizás no es fácil lo que hemos vivido, porque es imposible en esta nación. Hubo un tormento que abarcó a todo el mundo. No quedó nadie fuera que diga que soy apolítico, apartidista. De una u otra forma, alguien toma una posición a favor o en contra. Pero yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. La reserva moral de la tierra. Y nosotros debemos entonces clamar y orar de una forma diferente. Señor, venga tu reino. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de dejar la apatía. Tu posición ya usted la tomó. Usted hizo lo que tenía que hacer: echar mano del derecho constitucional de sufragar. Y cada uno de ustedes hizo lo que tenía que hacer. Pero no es mi posición como iglesia dar mi vida por un sistema. Yo no voy a exponer mi vida, ni quiero que ustedes pongan su vida por seguir alguno de los dos polos, porque usted no pertenece a este sistema. Usted tiene un rey supremo que se llama Jesús de Nazaret. Tomar esa posición. Su posición no es, hermano, hay gente enferma. Hay gente enferma ahorita. Esto disparó y dañó la salud mental de venezolanos nuevamente. Es horrible. Familias divididas. Se ha recrudecido esto. Y nosotros como pastores estamos llamados a concientizar la iglesia. Porque puede ser que algunos de ustedes ya están pensando y dirán: ¿cuánto le habrán dado al pastor para que predique este mensaje? Posible que alguien diga: al pastor le dieron dinero a que predique este mensaje a la iglesia. No. Yo siento la responsabilidad como líder. No he guiado por ninguno de los polos, porque hasta ahora no estoy inscrito en ningún partido político. Nunca me he inscrito en ningún partido político. Nunca he tomado una posición radical por ninguno. He sido objetivo a la hora de evaluar, pero el fanatismo daña el corazón del hombre, porque el fanatismo te lleva al extremo de ver perfecto lo que es imperfecto, te lleva al extremo de ver malo, todo malo, en lo que hay algo de bueno, y eso es dañino para la mente, el corazón de la persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Ok. Entonces usted va a orar por juicio o va a orar por el reino de Dios. Entonces,
una falsa expectativa. Pero ¿cómo Jesús sacó la depresión? ¿Cómo Jesús sacó la depresión a estos dos hombres, discípulos de Él? Volvamos a Lucas, donde iniciamos, capítulo 24. Dice el verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos. Jesús les llamó insensatos. Tenían una actitud insensata. Y Jesús le dijo lo siguiente a ellos: y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa posición es una posición de insensatez y de dudar de la providencia y soberanía divina de Dios, de dudar de que este país sigue en control de Dios. Pero nunca usted ha pensado que la crisis de esta nación es producto de su comportamiento y de su actitud. Porque es muy fácil decir la culpa es de fulano, pero ¿cuál es nuestra cuota de responsabilidad con la crisis de este país? ¿Cuál es la cuota de la iglesia? Dice la palabra: si mi pueblo se humilla. La crisis de la nación no era por los emperadores. La crisis de Israel no era por el yugo extranjero, era por el comportamiento y la desobediencia del pueblo que se apartó de Dios, puso su confianza en los sistemas de gobierno políticos y entraron en una gran crisis porque dejaron a Dios fuente de agua viva para abrir cisternas, pozos de aguas que no retienen el agua, cisternas rotas. Y ese es el fracaso de la iglesia y del liderazgo hoy en día, que ha puesto la confianza en los hombres y no en Dios. Y cuando usted pone la confianza en los hombres, Dios se cruza de brazos. Se cruza de brazos y se pone distante a observarte. Sigue confiando, pues. Sigue confiando en tu posición que tú tienes. Sigue poniendo tu confianza en esta persona o en la otra. Sigue, pues. Dios nos deja. Y es lo peor que puede pasar cuando Dios quita su amparo de nosotros, porque hemos puesto la confianza en Egipto, la riqueza de Egipto, las estrategias de Egipto, para ponerla y quitarla de Dios. Es horrible cuando usted piensa que la solución del país es una invasión extranjera. Usted no tiene quizás ni la remota idea. Usted quizás nunca vivió la experiencia de que unos aviones de bombardeo surquen los cielos por encima de su casa y exploten todos los vidrios, y sus niños atemorizados sientan el ruido, el impacto de una bomba que comienza a caer sobre la nación. Nosotros hemos vivido esto como venezolanos, y permita a Dios que nunca esto acontezca. Amén, aleluya. Nosotros sabemos lo que realmente lo que vive mucha gente en otras naciones. Usted, por su fanatismo y por su corazón que se dañó, su corazón que se amargó, entonces usted levanta una pancarta y pone: SOS, que venga la OTAN, que venga fulano a rescatarnos para hacernos libres. ¿Acaso Cristo no te hizo libre? Vamos en el nombre del Señor. Lamentable cristianos que no son libres, no son libres.
en sus tiempos. Nada ha cambiado, todo es cíclico. El mundo es cíclico, todas las cosas se repiten. ¿Qué hizo Habacuc ante la crisis? Ante la injusticia. ¿Cómo se portó el apóstol Pablo ante la justicia de los emperadores? ¿Cómo se portó el apóstol Pedro? ¿Cómo se portó Jesús? Usted nunca ve en la Biblia Jesús tirándole piedra, aleluya, al palacio, al pretorio, que era la casa del gobernador Pilato. Usted nunca vio a Pablo hablando con la iglesia: vamos a quemar una hoguera para protestar contra este gobierno. En ningún momento la Biblia nos acredita a nosotros, no hay registro bíblico ni por los apóstoles ni por los profetas una actitud de rebelión. Ellos tenían la confianza que la mano de Dios apretaba la historia, y lo que pasaba, Dios le iba a conceder la victoria. Vamos a ver lo que hizo el apóstol Pedro. Acompáñenme en Primera de Pedro, capítulo 4. Allí, acompáñenme por favor. Y voy a volver a Lucas después, pero vamos a Pedro un momentito. Voy a concluir con Lucas, pero vamos a leer a Pedro lo que nos dice nuestro hermano Pedro, este hombre de Dios. Capítulo 4. Aleluya. Dice así la palabra. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Yo estoy diciendo: no te entremetas en lo ajeno. Si algo yo debo sufrir, es por la causa de Jesús. Si algo vale la pena sufrir, es por Jesús, por llevar su palabra, extender su reino. Así sí vale la pena estar preso. Así sí vale la pena, aleluya, pasar martirio por la causa del reino. Pero que un joven pase años de su juventud en una cárcel por estar defendiendo un sistema que hoy lo utilizan como carne de cañón para intereses oscuros. Usted no se imagina los intereses transnacionales que está ahorita en esta nación. La guerra de Ucrania y Rusia colocó a Venezuela geopolíticamente en una estrategia, como un país estratégico. Que ningún país alrededor le interesa la guerra de Venezuela. A ningún país le interesa ahorita la guerra de Venezuela, a ningún país. Porque Venezuela es ahorita la corona. Cuando se cerraron las válvulas del gas de Rusia para Europa, ¿dónde iban a conseguir el gas? La guerra de Palestina, Israel, favoreció al país económicamente, estratégicamente, y ahorita ningún gobernante va a votar por una invasión a este país. Usted lo vio en el asunto de la OEA o en el asunto de la OEA. Y así va a pasar. A ningún país le interesa ahorita la guerra en este país. Y mucho menos a nosotros, hermano. Vamos a la reconciliación en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a respetar, vamos a amarlo. La voz del nombre de Cristo. Vamos a disponer la actitud, vamos a disponerle de cosas, ¿no, Señor? Porque es horrible esta situación. De cuando usted se identifica con un pueblo, va a otro que hay que caerle a palo y despreciarlo. Que eso no puede ser. Cada quien tiene el derecho de votar y seguir y creer en el candidato que usted quiere. Aquí la iglesia nunca se ha dado instrucción a ustedes de que por X partido, no, nunca lo he hecho, ni a nivel de liderazgo internamente, nunca lo he hecho. ¿Alguien le ha dicho yo eso?
le he dicho, porque aquí hay una comunidad heterogénea de colores diversos. Y no vamos a ser imprudentes entre una bomba allí para crear una situación que afecta a la iglesia por una situación partidista, no. Entonces, pero aquí el apóstol Pedro, que vivió en los tiempos de Calígula, en los tiempos de Nerón, en los tiempos, aleluya, de estos emperadores como Tito, Vespasiano, no tomaron esa actitud. Y ve lo que dice el hermano Pedro, dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, que yo puedo padecer y mi padecimiento es la voluntad de Dios, pero yo no lo acepto. Pero aquí Pedro me recomienda algo, que ante el sufrimiento y el martirio encomienda tu alma al fiel Creador. O sea, no va a permitir que mi alma por el martirio, por la circunstancia, se envenene, que mi alma se intoxique, que mi alma se enferme, que mi salud mental se distorsione, que mi relación con mi hermano se rompa. No, yo debo guardar mi alma, la voz en nombre del Señor. Entonces la única forma de guardar mi alma es encomendársela al fiel Creador. Cuando se gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, aplauda a Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dice Pedro 3:11: apártese del mal y haga el bien y busque la paz y siga la voz del nombre del Señor. Sigue la paz. Ya te vencido. ¿Por qué estás triste? Quítate ese luto, mi hermano. Cristo vive, aleluya. Jesús vive, quítate el luto. Cristo vive. Cristo reina. Quítate el luto. No se enoje el Señor. Quítate el luto. Hay Venezuela para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Hay Venezuela para muchos en Venezuela. Entonces, deja la tristeza. Cristo gobierna, Cristo ganó, Cristo reina. Vamos a nombre del Señor. Él gobierna sobre las alturas. Entonces, suelta esa situación. No te conviene. Vamos a nombre del Señor. Y si estabas preparando las maletas para irte del país, desarma tus maletas de nuevo, ¿no? El Señor, desármala. Y quita tu ropa allí, así. Ámalo, Eugenia. Dile hola, desamarra la maleta. Mira, diga a Fran, saca la ropa del saco. Saca la ropa de la bolsa. Saca la ropa. Tenemos Venezuela. Tenemos un país hermoso. No podemos abandonar esta nación. Esta nación necesita ser restaurada por su mano de obra. Los jóvenes siguen estudiando, los profesionales siguen trabajando por esta nación. Vamos a levantar nuestra Venezuela. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Quédate en Jerusalén. Aleluya. Volvamos a Lucas para ir concluyendo. Volvamos a Lucas. Cómo Jesucristo lo sacó de la tristeza a estos hermanos. Mi intención es sacarle a usted de la tristeza. Mi intención no es favorecer a nadie. Debe decirle, hermano, que Dios tiene planes más hermosos que los tuyos. Dice en Lucas 24: entonces le dijo insensato y tardo el corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
le decía, le declaraba toda la escritura, lo que de él se decía. Alabado sea el nombre del Señor. Abra la Biblia y estudie lo que dice la Biblia de Dios, que es su soberanía. Vea la historia y vea cómo Dios ha estado en la historia de los pueblos. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios trabaja con un proyecto, que siempre Dios trabaja un producto final. Nosotros trabajamos para el presente, pero lo que Dios hace, lo hace para el final. Entonces, donde dice el apóstol Pablo que todas las cosas nos ayudan para bien, aquello conforme al propósito hemos sido llamados. La Biblia no dice que todas las cosas me van a salir bien. No dice eso. Quizás el resultado del domingo no le salió bien a usted, no me salió bien a mí, no le salió bien a un grupo, no le salió bien, pero yo sé que ese resultado que no me salió bien va a resultar para bien más adelante. Vamos al nombre del Señor. Va a resultar para bien. Entonces hay cosas, iglesia, que no te saldrán bien, pero está la mano de Dios allí dirigiendo esas circunstancias. Hay cosas que no te van a salir como tú las planificaste, no va a salir del color que tú querías, no va a salir de la forma como tú lo habías planificado en tu pensamiento, que son tan distantes a lo de Dios como el cielo y la tierra. Tus planes no son mayores que el propósito de Dios para tu vida y para esta nación. Dios no trabaja con planes, Dios trabaja con propósito. Los planes son individuales, los planes son a veces familiares, pero los propósitos son globales y eternos para la gloria y honra del Señor. Entonces, te estás lamentando porque lo que estabas haciendo no te salió bien, el negocio no te salió bien, estás molesto por eso, no. Pero eso que no te salió bien, sé que mañana será para bien mi vida, se sumará para bien, se sumará para mi experiencia, se sumará para mi madurez espiritual, se sumará para ver la vida de otra forma, se sumará para ver la nación, para aprender. Lo que hoy me dolió, lo que hoy me llevó a frustración, lo que hoy me causó un impacto emocional, yo no puedo quedarme allí en ese pozo, no puedo quedarme en esa circunstancia, no, debo salir en el nombre de Jesús de Nazaret de ella, confiando que la mano poderosa de Dios abrirá la cortina y yo veré el fin de una forma completa. Ahora veo por parte, en parte vemos y en parte profetizamos, pero en un momento que todas las cosas que hoy no entiendo las voy a ver perfectas, y cuando la vea perfecta voy a dar la gloria a nuestro Padre Celestial. Aleluya, por Dios. José no entendió lo que aconteció en su vida personal. ¿Cuánto le dolió a José ser desprendido de su padre Jacob? ¿Cuánto le dolió a este muchacho estar horas en un pozo cenagoso? ¿Cuánto le dolió estar lejos por 20 años de la casa de su padre? ¿Cuánto le dolió estar preso en una cárcel? Y todo lo que vivió aquel muchacho. Pero ¿qué pasó con José al final? ¿Qué pasó con José al final? Al final se cumplió el sueño. ¿Recuerda aquel sueño de las 12 espigas que tuvo José? Donde 11 espigas se doblaban ante una espiga que permanecía recta. Esa espiga recta era la de él, mientras las otras espigas eran sus hermanos. Y cuando sus hermanos vinieron a buscar el trigo a Egipto y se hicieron la venia, él se acordó del sueño, lo que Dios le había dicho. Entonces Jesucristo resolvió el problema de estos muchachos. Vamos nuevamente a Lucas para concluir. Lucas 24. Y dice la palabra del Señor
que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuál fue el testimonio de estos hombres tristes y cabizbajos? Lee el verso 32. Dice el 31, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció en su vista. Yo tengo como objetivo hoy abrir sus ojos, abrir sus oídos, cambiar su cosmovisión, cambiar su estado de ánimo, y inyectarle fe a ustedes, a que avance a la voz del nombre del Señor. Y dice el verso 32, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrían las escrituras, la voz del nombre del Señor. Permita a Dios que tu corazón, la fe y la esperanza de tu corazón comience a arder. Permite a Dios que la fe y el ánimo comience a arder en tu corazón. Eso que estaba apagado, eso que estaba triste, comienza a tomar vida en esta mañana. Y que usted salga de aquí con ánimo pronto, salga de aquí con una fe robustecida, salga de aquí confiando en el Señor, la voz del nombre de Cristo. Salga de aquí diferente. Salga de aquí sin odio, sin resentimiento. Salga de aquí ubicándose su identidad. ¿Quién es usted? Yo quiero convocar a la iglesia, no a una marcha, no a apoyar a uno ni al otro. Yo quiero invitar a la iglesia esta semana a que oremos, ayunemos por nuestra nación, ayunemos por este país, aleluya, que clamemos delante de Dios en su altar y pidamos a Dios que venga tu reino sobre esta nación. Pero cuando viene el reino de Dios, el reino de Dios desmenuza los sistemas, las tinieblas retroceden, los demonios se van, las injusticias se van. Cuando viene el reino de Dios en un lugar, aleluya, viene la luz, viene la paz, viene el gozo, viene la unión, viene la felicidad.